Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar el pueblo del Señor. Hoy vamos a continuar con las clases, pero previo, adoremos al Dios de la gloria, al Supremo Dios, a Él, solamente a Él. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito Dios de la gloria, a ti sea la honra, la gloria por siempre, Señor. Bien, hermanos, vamos a continuar la clase. Ya estamos en el capítulo 30. Vea su Biblia, capítulo 30, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Amén. Bendito Dios. Señor, vengo delante de tu presencia dándote gracias por esta palabra. Te pido que al desarrollar esta clase, te pido la ayuda del Espíritu Santo para que ponga palabra en mi boca para poder desarrollar esta clase. Todo, Señor, todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, a esta clase la he titulado Los otros hijos de Jacob. Es interesante verlo porque es decir, cuando vio Raquel que no daba hijos, su gran preocupación de Raquel era que no podía tener hijos, pero tenía marido, y el fruto de su vientre aún no producía. Ese es el gran anhelo de cualquier esposa, obviamente, en aquellos tiempos. Igual que Sara, ¿se acuerda usted de Sara? De Rebeca, de Raquel. Hay muchas que tienen esa ilusión de ser madres. Debido a esta situación, hermanos, Raquel tuvo envidia, oiga bien, tuvo envidia. Este verbo expresa una fuertísima emoción por la cual alguna cualidad o posición del objeto es demasiado por el sujeto. Veamos a explicarlo. Esa raíz aparece 87 veces en el Antiguo Testamento. En consecuencia, esta raíz con frecuencias es traducida como envidia. Expresa el sentimiento de envidia. ¿Por qué? Porque la esterilidad de Raquel tenía hasta una fructífera Lea. Su hermana Lea tenía hijos. Ella no podía
de acuerdo a Génesis 31. La envidia es un resentimiento que se alberga hacia otros cuando disfrutan del beneficio de uno que quisiera disfrutarlo, pero no puede. Observe usted 1 de Samuel, capítulo 18, versículos 7 al 9. El texto bíblico dice que tuvo envidia. Así lo menciona la Biblia. Es decir, celos de su hermana Lea. Detrás de estas palabras, detrás de todo esto, se esconde una mina de tristeza, de dolor, de resentimiento. Con frecuencia, hermanos, es algo similar que ocurre en el pueblo de Dios. Hoy en día, aún el amor de Cristo puede tomar una forma de celo egoísta que implica una peticencia a gozarse de los futuros de otros en la obra del Señor. Pablo expresa un espíritu diferente, pues el apóstol deseaba que Cristo fuese glorificado. En cualquier circunstancia, vea el libro de Filipenses 1:18. Ahora, entienda esto. El versículo inicial de este capítulo expresa la frustración de Raquel, su envidia hacia Lea, y lo confronta con el esposo Jacob. Y le dice, dame hijos, o si no, me muero. Vea el 31. Usando una epírbole, Raquel le dice a Jacob que su situación es de vida o de muerte. Vea 1 de Samuel, capítulo 1, del 7 al 11. Irónicamente, y entienda bien esto, Raquel murió mientras daba luz a Benjamín. Obviamente, sin duda, Raquel estaba orgullosa de que Jacob no solo había servido 7 años por ella, sino que también estaba dispuesto a servir 7 años más porque la amaba. Así era el amor que sentía. Pero dentro de ella había una frustración, hacía la incapacidad de concebir. En un sentido, Raquel se sentía incompleta, como hay muchas mujeres que no han podido tener hijos. Tenía un marido, tenía una casa, tenía bienes en este mundo, pero no tenía hijos. Lo único que se le ocurrió en aquella situación fue exigirle a su marido que le diera hijos, bajo la amenaza de que si no le daba, moriría. Por supuesto que aquella exigencia era irrazonable e injusta. Jacob no era culpable de la esterilidad de Raquel. Aquello era una evidencia de una profundidad en sus celos, en la envidia de su hermana. Raquel, evidentemente, hermanos, vea usted, Raquel no tenía las palabras que nos dice Salmo 127:3. ¿Qué nos dice el Salmo 127:3? Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Entiéndalo bien. Son herencia de Jehová, cosa de estima del fruto del vientre. El orgullo había despertado la envidia y los celos en el corazón de Raquel, y el resultado de esa actitud fue cargar a Jacob con insistentes molestias. Lo molestaba, quien le recordó al mismo tiempo que él no era Dios para darle hijos. Por supuesto, es probable, hermanos, que Jacob no manifestase en ese momento la incapacidad de consolar a su esposa. No la podía. Ni fuese lo suficiente firme en la fe como para llevar aquel problema al Señor en oración.
Recuerde usted, estos que estamos estudiando se lleva en oración, tal como lo hizo Isaac. ¿Se acuerda? En su momento dado. Él oró. Si no recuerde, vea Génesis capítulo 25, versículo 21. Debemos recordarnos también que no es necesario tener hijos para que haya una relación feliz con el Señor. Pues nuestro gozo está en el Señor, no en los hijos. De cualquier manera, hermanos, Jacob le recuerda a Raquel que no ocupa el lugar fundamental de Dios. Este Dios omnipotente que es nuestro Padre. Después del conflicto con Jacob sobre este problema específico, Raquel diseñó su propia estrategia, su estratagema para remediar la situación. Sugirió, mire usted, a Jacob que tuviese relaciones sexuales con su esclava Bila, y de esa manera le proporcionaría una familia. Raquel podía tomar los hijos de la sierva como sus propios, como si fuera de ella quien hubiera parido los hijos. Ahora, ella los iba a esperar en rodillas, tratarlos como sus propios hijos. Ahora, aquí hay una frase que a mí en lo personal me llama la atención. Dará a luz sobre mis rodillas. Es usada de una manera similar en Génesis capítulo 50, versículo 23, donde se usa con el significado de hijos contados como míos propios. Ahora, el estratagema tuvo éxito en lo humano, porque esa es una relación entre Jacob y Bila, y de esta relación nacieron dos hijos. Debemos observar, hermanos, que Raquel, a pesar de todo, reconoce que los hijos de Bila le habían sido dados por Dios. Vea Génesis capítulo 30, versículo 6. Ahora veamos el 4 al 8. Así le dio a Bila, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y le dio un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por cuanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y Raquel nuevamente lo recibe como si fuese su hijo, y dice: he sido bendecido, y llamó su nombre Nectalí. Estos versículos que estamos leyendo registran la lucha de Raquel en su afán de tener hijos. Cuando vemos el capítulo 30 de Génesis, versículo 4, dice que le dio a Bila, su sierva, por mujer a Jacob. Es interesante este punto. En realidad, Bila fue concubina de Jacob. En el periodo patriarcal, los vocablos esposa y concubina se usan de manera libre para expresar la idea que la concubina ocupa un segundo lugar, como el caso de Sétura, por ejemplo, o el caso de Bila que estamos viendo, o como Silpa. Eran concubinas de Jacob. Aunque eran conocidas esposas en un grado secundario, cuando el matrimonio no tenía hijos, la esposa presentaba una esclava como concubina a su esposo para concebir un heredero. Vea el capítulo 16 de Génesis, capítulo 16, versículos 2 y el 3. En el caso de Lea y de Raquel, sus siervas, tanto Silpa y Bila, les fueron entregados como regalos en el día de la boda. Ambas se convirtieron en concubinas de Jacob.
Mediante su relación con Bilha, tuvo dos hijos, Dan y Neftalí. Como era la costumbre, Raquel consideró que los dos eran hijos, ya que habían nacido de su sierva. El nombre Dan significa juzgó. Dicho nombre procede desde el vocablo Dananí, que significa que me ha reivindicado. Al parecer, hermanos, este vocablo es un juego de palabras con el nombre del hijo nacido. Es decir, hermanos, Dan, o sea, Raquel expresa su regocijo por el nacimiento de aquel niño y lo exclama. Grita de alegría, Dios me ha reivindicado o Dios me ha juzgado. Esta frase, y también oyó mi voz, sugiere que Raquel había orado a Dios y por lo tanto concibió el nacimiento de Dan como una respuesta a sus oraciones. Pero Bilha dio a luz a un segundo hijo, Jacob. Este segundo hijo recibió el nombre de Neftalí, es decir, luchas. Este versículo es algo difícil de explicarlo, entiéndalo bien, tanto lingüísticamente o teológicamente. Al parecer, Lea quiso vengarse de Raquel, entiéndalo bien. Lea quiso vengarse de Raquel, quien había dado a Jacob su sierva Bilha. La sierva de Raquel había dado a luz dos hijos más a Jacob. Veamos qué nos dice del 9 al 13. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, y lo dio a Jacob por mujer. Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y le dijo Lea, vino la ventura y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob y dijo, sea para mí dicha, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Ahora, Zilpa nombra a su primer hijo Gad, aunque no hay otra objeción, es que probablemente Gad significa buena suerte o fortuna. De ser así, hermanos, existía la sospecha de que Zilpa atribuyese al nacimiento de su hijo a un dios pagano, a un dios de fortuna, y no a la providencia del Dios Todopoderoso. El segundo hijo de Zilpa fue Aser, que significa feliz o bendito. Ser fue además el octavo hijo de Jacob. Es posible que el nombre de Ser guarde alguna relación con una deidad pagana, a la que se le atribuye la buena suerte. Pero al parecer, hermanos, Lea atribuye el nacimiento de Ser como la bendición providencial de Dios. Ahora, entienda esto, las lecciones de la historia son muy evidentes. En primer lugar, es fácil ver que la envidia es un pecado. Es fácil, que conduce a una gran amargura. En segundo lugar, en la relación de Lea hacia Raquel puede verse lo contagioso del pecado. Finalmente, y quizá lo más importante, puede observarse la terrible iniquidad de la poligamia. El próximo incidente arrojará más luz sobre esta cuestión que estamos estudiando. Vea el capítulo 30, versículo 14. Fue Rubén en el tiempo de la siega de los trigos y halló mandragoras en el campo,
y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des las mandragoras de tu hijo. Rubén era el primogénito de Jacob, el primer hijo de Lea. Para ese entonces, hermanos, es probable que tenía cerca de 4 años. Mientras jugaba en el campo, posiblemente después del tiempo de la cosecha, Rubén recogió frutas de una planta llamada mandragora. Ahora el vocablo hebreo, entienda bien, el vocablo hebreo lo traduce como manzanas del amor. Los antiguos consideraban el fruto de la mandragora como una planta afrodisíaca, a la que servía de ayuda para promover la fertilidad. Ahora, evidentemente, esa era la creencia de estas dos mujeres en este caso. Cuando Raquel dijo a Lea, te ruego que me des de las mandragoras de tu hijo, Lea increpó, se molestó rápidamente a su hermana por intentar robarle el afecto de Jacob, y era un ataque injusto y deshonesto. El arreglo al que se llega es sumamente vergonzoso. Es malvado al arreglo que llegan estas dos hermanas. Pero la palabra de Dios es transparente al describir el corazón del hombre. Cuando digo hombre, también digo la mujer. Algo que totalmente es cierto. La Biblia siempre declara la depravación total del hombre sin esconder al que esté implicado en el pecado. La Biblia no encubre, la Biblia dice el pecado. El hombre trata de ocultarlo, pero no el Señor. Génesis 30, el 15 y el 16. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandragoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por la mandragora de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por la mandragora de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Esto es vergonzoso. Esto es malvado. Como ya se ha señalado, las plantas llamadas mandragoras es llamada la fruta del amor. El fruto de la planta era considerado por los antiguos como algo afrodisíaco. Los griegos adoraban la diosa Afrodita, a quien ellos consideraban la diosa del amor. Evidentemente, en los tiempos del Antiguo Testamento, se conocían esas propiedades de la mencionada planta. Usted lo puede ver en Cantar de los Cantares, en el capítulo 7, versículo 13. Raquel permitió que Lea tuviese Jacob durante aquella noche. ¿A cambio de qué? De las mandragoras que Rubén había recogido del campo. Ahora la frase, porque a la verdad te he alquilado, expresa la intensidad del deseo de Lea. Ahora, sin duda, hermanos, Jacob vivió una vida bastante miserable, con 4 esposas, un número importante de hijos. Añade a esto un trato malvado de Labán y una pesada carga del trabajo diario. Es incomprensible, pues, que Jacob deseaba regresar a la tierra de su nacimiento. Veamos el capítulo 30 del 17 al 21. Nos dice, oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el 5.º hijo a Jacob.
Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Después recibió Lea concibió otro y dio a luz su sexto hijo, a Jacob. Lea, Dios me ha dado mi recompensa, ahora morará conmigo mi marido. Mire usted, porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija llamada Dina. Hermanos, evidentemente Lea estaba orando a Dios por otro hijo y Dios contestó su oración. Lea nombró su quinto hijo Isacar, que significa recompensa. Los versículos tanto del 19 al 21 registran los últimos hijos de Lea. Su último varón fue Zabulón. Este nombre significa conferir haber dado. Quizá la explicación que Lea da acerca más al significado, que es conferir buen dote. Tenía una cantidad ya de hijos, 7 en total, 6 hombres y una mujer. La esperanza de Lea era que su sexto hijo haría que Jacob se uniera definitivamente con ella. Esta vez, por ser el sexto hijo, Lea estaba mucho más optimista de que Jacob no se apartaría de ella. Pero sin duda, hermanos, el anhelo de Lea no era la misma de Jacob. Reconociese que su legítima esposa. Ahora, veamos el capítulo 30, versículos 22 al 24. Y se acordó Dios de Raquel. Eso es importante, vea. No es que se haya olvidado, es una forma de expresión. Y la oyó Dios y le concedió hijos, y concibió y dio a luz a un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y lo llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Ahora el contenido de este versículo 22 indica claramente que la concepción de Raquel no se debió a efecto de la mandragora, sino a la providencia de Dios, de Jehová, el Dios verdadero. El texto bíblico dice, y se acordó Dios de Raquel y le concedió hijos. Vea el capítulo 30, versículo 22. Es evidente, hermanos, que Raquel oró a Dios y el Señor le contestó dándole hijos. Ahora, la frase, ha quitado mi afrenta, se refiere a una forma de haber estado estéril. Era una vergüenza que una mujer casada no tuviese hijos en aquel tiempo. Raquel lo consideraba una afrenta que ahora Dios quitaba como un acto de misericordia. La expresión ha quitado viene de un vocablo, es afín. Con el nombre de Raquel da a luz su hijo José, que significa que el Señor añada. Es decir, añada otro hijo. Como se verá más adelante, Dios dio a Raquel un segundo hijo, Benjamín. Ese mismo día que está pariendo, Dios se la llevó a Raquel a su presencia. Murió en el parto. Pero a la postre, Raquel experimentó la mano de Dios y exclamó, gritó, Dios ha quitado mi afrenta. Hermanos, a usted no le cuesta nada humillarse delante de su Dios. Venga, humíllese a Él y Él contestará la petición de su corazón. Bendiciones.